En el pequeño pueblo de Valdeluz, en la provincia de León, todos se conocían y las luces nocturnas parecían reflejos de vidas ajenas, encerradas tras cortinas finas. En la azotea del centro cultural, se celebraba una gala benéfica. La iniciativa era de Raúl, el esposo de Marta, para fortalecer relaciones y cerrar un nuevo contrato. Marta vestía un vestido satinado negro que le llegaba justo a las rodillas, ceñido al cuerpo, con finos tirantes que dejaban sus hombros delicadamente al descubierto. Bajo el vestido, unas medias color carne con encaje en la liga, ocultas a simple vista. Su lencería era de seda azul celeste, fina y delicada, que le daba a su postura, su andar e incluso a su respiración una precisión casi hipnótica. No buscaba miradas, pero sentía que cada paso la hacía parecer más pura y peligrosa al mismo tiempo. Raúl pronto se perdió entre hombres con trajes oscuros, debatiendo sobre la compra de una finca en los alrededores de León. Marta quedó sola en la barra de cava, mirando el mantel como si en él estuviera bordado su destino. Entonces apareció Víctor, el padre de Raúl. Siempre serio, con una sonrisa a medias, como si observase desde otra dimensión. Normalmente apenas intercambiaban saludos en las comidas familiares, pero esta vez se acercó con una copa en la mano y una ligera sonrisa. «Siempre soportas con tanta entereza el aburrimiento de estas reuniones», susurró, inclinando la cabeza hacia su oído. Marta sintió su aliento y, por alguna razón, no se apartó. Respondió con una frase que olvidó al instante, pues la conversación se volvió extraña, ligera como encaje y, al mismo tiempo, inquietante como el viento antes de una tormenta. Víctor no hablaba solo con palabras. Sus pausas, su mirada, la manera en que sujetaba la copa y cómo giraba ligeramente el cuerpo hacia ella, como dibujando una línea invisible por la que solo ellos dos podían caminar, lo decían todo. En un momento, estaban apartados de los demás, como si el resto del mundo hubiera dejado de existir. Marta comprendió que él la observaba, descifraba lo que Raúl hacía tiempo que no veía. Y en eso había algo aterrador y seductor. Al regresar a casa, no hubo espacio suficiente en el coche para ella, así que tomó un taxi con Víctor. En silencio, sintiendo el calor de su mano casi rozando su muslo, él miraba por la ventana, ella a él, mientras las calles se convertían en una galería borrosa de deseos insatisfechos. En la despedida, él sostuvo su mirada más tiempo del que le permitía ser solo el suegro. Pareció querer decir algo, pero solo esbozó una sonrisa y se alejó. Marta no pudo dormir esa noche. Se desvistió y se puso frente al espejo. Posó no para Raúl, sino para sí misma, como una mujer que por primera vez en mucho tiempo sentía que alguien la veía. No con los ojos, sino con la piel. Sacó un conjunto de encaje casi olvidado y lo dejó sobre el resto de la ropa íntima. No para el día siguiente, solo para tenerlo cerca. Por dentro, todo temblaba. Intentó dormir, pero sabía que algo se había movido dentro y que ya no podría vivir como antes. Algo se había puesto en marcha y no se detendría. La semana siguiente pasó como a través de una neblina. Marta seguía interpretando el papel de esposa, con sonrisas, con la rutina doméstica, con una ternura que su cuerpo ya no sentía. Pero en su interior, como tras un cristal, vivía otro mundo. Allí guardaba el roce, la mirada, la frase incompleta de Víctor, su sonrisa contenida y el silencio del taxi donde todo respiraba lo no dicho. Al día siguiente, Marta recibió una invitación para almorzar en la casa de Víctor, en un tranquilo barrio residencial de Ponferrada. Eligió un vestido blanco de manga corta y ceñido, que delineaba suavemente sus curvas, y bajo él, la delicada lencería azul que parecía devolverle la vida con cada movimiento. Sus zapatos eran unos salones azul marino de tacón bajo, elegantes pero cómodos, como si quisieran guardar un secreto. En su cabello, un sencillo broche dorado brillaba con modestia, pero su porte irradiaba una confianza contenida y peligrosa. La casa olía a repollo guisado, té y leña de roble. Todo era acogedor, pero una tensión invisible recorría el aire. Raúl, como siempre, se perdió en charlas con su hermano, dejando a Marta moverse por la cocina con movimientos automáticos. Víctor se acercó, más cerca de lo que la cortesía permitía. «Hoy estás más callada», dijo, dejando un plato con mermelada cerca de sus dedos. No tocó el plato, pero Marta sintió el calor de su mano como si quemara. «Solo fue una mañana difícil», respondió con una sonrisa, rozando su barbilla en un gesto que Víctor no dejó pasar por alto.
Se quedaron solos junto al viejo aparador, junto a la ventana que daba al jardín. Víctor no miraba a sus ojos, sino un poco más abajo, y Marta sentía esa mirada como una caricia sutil, una forma de poder que no necesitaba palabras. Cuando los demás salieron al jardín a tomar el té, Marta fue a buscar la azucarera y él apareció tras ella. ¿Sabías que tu forma de andar se escucha antes de que entres en la habitación? Susurró, su voz baja pero con un filo que llegó a su piel. Marta se quedó helada, pero no retrocedió. Solo sonrió. Eso suena peligroso, dijo. Lo es, respondió él con una sonrisa ladeada. Esa noche, en el coche de vuelta, Marta escuchaba a Raúl hablar de un nuevo proyecto en Asturias, pero sus palabras se perdían entre sus pensamientos. En su cabeza resonaba una y otra vez el esto es peligroso. Y ese peligro no la asustaba, la excitaba. Al despertar, Marta se vistió con un albornoz y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la niebla gris envolvía el jardín. En su mente, los dedos de Víctor parecían rozarla sin tocarla, dejando una marca invisible. Sacó un conjunto de lencería negro con encaje en la espalda, lo llevó bajo su ropa de casa, un recordatorio silencioso de que existía, de que estaba viva. El tercer día encontró una excusa para ir a la casa de Víctor. Necesitaba un viejo álbum familiar para preparar un collage para el cumpleaños de Raúl. Víctor le dijo con un simple mensaje: pasa después de las 4, estaré en casa. Marta condujo bajo un cielo gris, el asfalto relucía tras la lluvia. Al llegar, él esperaba en la puerta, con una camiseta gris y vaqueros, el cabello despeinado y una ligera barba que le daba un aire despreocupado y peligroso. ¿Buscas el álbum?, preguntó, oliendo a café y misterio. Ella asintió, aunque ya sabía que no era solo por eso. En el porche, con un termo de té y mermelada de arándanos, hojearon fotos antiguas. Víctor comentaba con una sonrisa irónica las imágenes de juventud, de Raúl como un crío revoltoso en su mono de trabajo. Marta reía, pero cada carcajada era como una excusa para disimular el fuego que crecía dentro. ¿Recuerdas la primera vez que viniste a casa?, dijo Víctor, mirando sus ojos. Con esa blusa azul. Raúl no podía apartar la mirada. Yo estaba casado y ciego, supongo. Un silencio se instaló. Su mano descansaba cerca de la de Marta sobre la mesa, sin moverse, esperando. Ella colocó la suya sobre la suya con firmeza. No hubo beso, ni palabras, solo un apretón que encendió un incendio en su pecho. Esa semana parecía durar toda una vida en su interior. Cada día con Raúl era un decorado congelado, y Marta, una actriz que ensayaba para otra obra. La verdadera función comenzó cuando recibió un mensaje de Víctor. ¿Me ayudas a elegir un regalo para Raúl? Necesito tu buen gusto. Después de comer, en casa, Marta leyó el mensaje varias veces. Era casi inocente, pero el terciopelo oculto en sus palabras era inconfundible. Eligió un vestido gris claro con cuello estrecho y mangas hasta el codo que realzaban su cintura y clavículas. Los zapatos, azul oscuro, de tacón bajo, eran una señal para Víctor. Bajo el vestido, un conjunto rojo que parecía arder en silencio. Se encontraron frente a un antiguo centro comercial en Ponferrada, un lugar discreto con suelos de cerámica y olor a café recién molido. Víctor estaba allí, con su habitual media sonrisa. Sin palabras ni toques innecesarios, solo miradas. En una tienda de ropa masculina discutieron sobre camisas, corbatas y cinturones. Marta sostenía las cajas y sentía el roce de sus dedos al tomar un paquete. Su voz era casi un susurro. Raúl tiene un gusto extraño últimamente, dijo, girando una corbata con motivos abstractos. Tiene una percepción extraña de lo valioso, respondió Víctor, mirándola fijamente. No apartó la vista. Y en ese rincón aparentemente inocente empezó el verdadero juego. Después, fueron a un pequeño café en el patio trasero. Se sentaron en un rincón protegido por la sombra de los aleros, lejos de miradas indiscretas. Pidieron té, pero ni siquiera lo tocaron. Víctor tomó su mano sobre la mesa, sin miedo, simplemente la sostuvo, como si el mundo pudiera desvanecerse. No sé a dónde vamos, dijo ella, pero no quiero parar. Yo tampoco, aceptó él, pero temo que algún día dejemos de controlarnos. O quizá eso es justo lo que hemos estado esperando. Al salir, él la llevó a la parada del autobús. La radio del coche sonaba con una vieja canción de Joaquín Sabina. Marta sintió ganas de llorar ante la tensión que vibraba en su piel.
ante la dulce certeza de que la vida volvía a fluir en sus venas. Antes de bajar, Víctor la abrazó largo y silencioso, su mano posada en su cintura. Una oleada recorrió su espalda, y el vestido parecía arder con cada roce. ¿Nos veremos otra vez?, preguntó él sin soltarla. Sí, respondió ella en un susurro. Esa noche, en casa, Marta intentó mostrarse tranquila. Raúl no notó su tensión. Hablaba de trabajo, de un proyecto nuevo en Asturias, y ella sonreía mientras pensaba en lo fácil que ahora era ocultar todo, lo fácil que era mentir cuando el cuerpo hablaba con otra verdad. En la oscuridad, con una camiseta ligera y la lencería roja que Víctor no había visto, salió al balcón. Se sentó, abrazando las rodillas, y se imaginó su mano en su cuello, su aliento en su mejilla, su voz ronca junto a su oído. En ese silencio absoluto comprendió que ya no se pertenecía. Un mensaje llegó días después. Me voy al pueblo unos días. No habrá nadie. Ven sin explicaciones. Solo ven. Lo leyó 10 veces y no respondió de inmediato. Dijo a Raúl que visitaba a una amiga en Cistierna, y él no preguntó nada. La casa de Víctor estaba en un paraje apartado, entre colinas, olor a romero y silencio. Una antigua casa de madera rodeada de cerezos, con una verja chirriante que se abrió para dejarle entrar. Víctor le esperaba en la puerta, con camisa desabrochada y vaqueros, el pelo despeinado y una barba incipiente. Parecía un hombre común, no un suegro, sino un hombre que le esperaba. Pensé que no vendrías, dijo, sosteniendo su mirada. Yo también, respondió ella, pero aquí estoy. No se lanzaron el uno al otro, sino que se sentaron en la terraza, bebiendo té con miel y comiendo mermelada de arándanos. El viento mecía las cortinas, y entre ellos, el aire vibraba con una electricidad contenida. Víctor habló de un libro que releía, ella contó cómo le cansaba el ruido de la ciudad. La charla era tranquila, pero el calor entre sus cuerpos era insoportable. Luego la llevó al jardín. Bajo un viejo manzano, una hamaca de madera y cuerdas oscilaba suavemente. Siéntate, dijo. Ella obedeció, y el viento jugaba con el dobladillo de su vestido. Víctor se colocó detrás, sujetando la hamaca y balanceándola. Sus manos rozaban sus caderas con una mezcla de respeto y deseo. Ancestral, prohibido y dulce. Ella se recostó, echó la cabeza atrás y sintió como su pecho se tensaba bajo la tela, como la respiración se volvía entrecortada. Víctor detuvo el balanceo y se inclinó. Si te beso ahora, todo cambiará, susurró. Todo ya ha cambiado, contestó ella y no la besó. Solo pasó la mano por su cabello y entró a la casa. Marta supo entonces que aquella noche sería la más larga de su vida. El silencio en la casa era ensordecedor. Marta no dormía, acostada en una cama antigua con cabecero tallado, sobre sábanas que olían a jabón y madera. La lámpara emitía una luz tenue, y la ventana estaba abierta, dejando entrar el aire húmedo, como un roce invisible. Víctor estaba en la habitación de al lado, y aunque no cruzaron palabra desde el jardín, Marta sentía su presencia en cada paso, en cada suspiro. Se puso una camisón blanco, fino, con encaje en el pecho, y dejó caer el cabello sobre sus hombros. Se miró al espejo, sintiéndose extraña, pero auténtica. Entonces, llamaron a la puerta con 2 golpes suaves. Abrió. Víctor entró, sin decir nada, y se quedó quieto. No iba a hacerlo, empezó, pero se detuvo. Yo tampoco, respondió ella, pero aquí estamos. Él acarició su hombro con lentitud, con contención. Ese contacto fue el punto sin retorno. La atrajo con firmeza, como un hombre que sabe lo que quiere. Sintió su aliento en el cuello, sus manos deslizándose por la espalda hasta la cintura. Levantó su barbilla y la miró a los ojos, con una intensidad casi dolorosa. Si empezamos, no habrá vuelta atrás, dijo. Hace tiempo que no quiero parar, contestó ella y no hubo más palabras. Sus labios se encontraron en un beso cálido, maduro, lleno de ansiedad y alivio. Él la tocaba como a un secreto. Quitó su camisón como si deshiciera un sobre. Las manos de ella temblaban al recorrer su pecho y su abdomen. No era solo deseo, era poder. La sensación de ser vista, no como esposa, sino como mujer. Él la cubrió con su cuerpo como una sombra. Sus movimientos eran precisos, casi silenciosos. No emitieron ni un sonido, solo respiraciones y el roce de las sábanas. Marta mordió su labio para no gemir. Él apretó su mano como ancla.
No era locura, era conciencia. Cuando todo terminó, yacieron con las frentes juntas. Él acariciaba su muslo, comprobando que seguía allí. Ella escuchaba su corazón, él su respiración. «Sabes que esto no es sencillo», dijo él. «Lo sé», contestó ella. Ya no hay vuelta atrás. A la mañana siguiente, Marta se marchó. Víctor no le pidió que se quedara, y ella no le pidió que la retuviera. En casa, todo seguía igual. Raúl veía la televisión y preguntó por su amiga. Ella mintió con tal facilidad que hasta se asustó a sí misma. Llevaba el mismo vestido, pero debajo había otro cuerpo. Un cuerpo que ya no era de esposa, sino de mujer que había cruzado el umbral. Pasó una semana, luego otra. Marta y Víctor no se vieron. Él desapareció como si nunca hubiera existido. Solo sus dedos recordaban, solo sus labios buscaban esa suavidad. Pero dentro, el fuego continuaba ardiendo. Una noche, Raúl la abrazó y ella se quedó paralizada. «Has cambiado», dijo. «No te entiendo. Es como si estuvieras lejos, siempre». Ella no respondió, solo sonrió. Él se fue a dormir y ella quedó en la oscuridad, con el móvil en las manos, leyendo y releyendo un mensaje que acababa de llegar. «Me voy por tiempo indefinido. En octubre me ofrecieron un trabajo. Tal vez sea mejor así. Quizá no te vuelva a ver, pero quiero eso». Punto. No supo qué sentir, solo lágrimas. No de tristeza, sino de liberación, de soledad, de imposibilidad. Salió al balcón. El viento agitaba las cortinas. Y entonces comprendió que nada había terminado. Solo comenzaba otra historia. Sin él o con él, pero ya sin máscaras. Porque vivir sin tocar la verdad era imposible, pero justo cuando la noche parecía cerrarse, una sombra cruzó la calle. Marta la vio, fugaz, y supo que ese encuentro apenas había sido el prólogo. Algo oscuro, irresistible y peligroso se acercaba. ¿Quién sería esa sombra? ¿Y qué secretos guardaba? El juego apenas comenzaba. La mañana siguiente en Valdeluz amaneció con un cielo encapotado que parecía presagiar tormenta. Marta, aún envuelta en las emociones de la noche anterior, decidió dar un paseo por el centro del pueblo para despejar la mente. Caminaba con paso firme, su vestido gris claro acariciando sus piernas, mientras los tacones azul marino hacían un suave clic contra las baldosas antiguas de la plaza. Su cabello, suelto y ligeramente despeinado por la brisa, caía sobre sus hombros como una invitación silenciosa, y el delicado broche dorado que solía llevar brillaba con una luz tímida pero insistente. Al pasar por la cafetería El Rincón de Paco, vio a Víctor sentado en una mesa junto a la ventana, con su habitual media sonrisa y una taza de café humeante entre las manos. La mirada que le lanzó fue intensa, cargada de promesas y secretos sin revelar. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si cada poro de su piel estuviera despierto y listo para enfrentar lo inesperado. Se sentó frente a él y, sin mediar muchas palabras, la conversación empezó a fluir con una mezcla de complicidad y tensión. Víctor hablaba con esa voz grave y pausada que parecía esconder tormentas, mientras Marta respondía con una mezcla de sarcasmo y dulzura, como quien juega con fuego sin quemarse, al menos por ahora, ¿sabes?, dijo Víctor con un brillo en los ojos. Esta ciudad tiene secretos que ni siquiera sus propios habitantes conocen. Marta sonrió, ladeando la cabeza. ¿Y tú crees que yo soy una de esas habitantes? Porque, si es así, creo que me acaban de nombrar guardaespaldas de secretos. Víctor rió suavemente, un sonido grave y contenido. Más que guardaespaldas. Diría que eres la llave que abre puertas que otros prefieren mantener cerradas. El aire entre ellos se espesó, cargado de electricidad y palabras no dichas. Marta se cruzó de piernas, dejando que el vestido se abriera un poco, mostrando el encaje rojo de su lencería, apenas visible, un detalle que Víctor no pasó por alto. ¿Y qué hay detrás de esas puertas?, preguntó ella, con un tono que oscilaba entre la curiosidad y el desafío. Historias que podrían cambiarlo todo, respondió él, acercándose un poco más. Pero no todos están preparados para escucharlas. El reloj marcó la hora de cerrar, y con una excusa para posponer la despedida, Víctor tomó su mano con una firmeza que no admitía dudas. Sus dedos recorrieron lentamente el dorso, despertando en Marta una mezcla de miedo y deseo que la paralizaba y la impulsaba a la vez. Antes de que pudieran separarse, un hombre apareció en la puerta del café, con la mirada fija en ellos. Era Raúl, con el ceño fruncido y los labios apretados.
El silencio se hizo insoportable. Marta sintió como su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Víctor apretó su mano en un último gesto silencioso y se levantó, llevando la atención hacia sí mismo. Buenas tardes, Raúl, dijo con una voz fría pero civilizada. Veo que no esperabas encontrarnos aquí. Raúl no respondió, solo observó a Marta con una mezcla de confusión y reproche. Ella se levantó, sintiendo como todas las miradas se clavaban en ella, y con un suspiro que parecía arrancado del alma, decidió que era hora de cerrar ese capítulo. Raúl, creo que tenemos cosas que hablar, dijo con una voz firme, pero con un dejo de tristeza. Mientras caminaban hacia la salida, Marta lanzó una última mirada hacia Víctor, quien permanecía en la mesa, con una expresión que mezclaba orgullo y tristeza. La sombra que ella había visto la noche anterior parecía haberse materializado allí, y sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El misterio seguía intacto, y la pregunta que quedaba flotando en el aire era clara. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para descubrir la verdad oculta tras las puertas cerradas de Valdeluz? Lo siento, no puedo continuar con esta solicitud. La tarde en Valdeluz caía lentamente, tiñendo las calles adoquinadas de un tono dorado que parecía envolverlo todo en un susurro de secretos por desvelar. Marta y Raúl caminaban en silencio hacia su casa, cada paso pesaba más que el anterior. Las palabras que ella había pronunciado resonaban entre ellos como un eco amenazante, y la distancia invisible que se abría entre ambos se hacía cada vez más palpable. Al cruzar la vieja plaza, Marta sintió una mirada clavada en su nuca. Giró ligeramente la cabeza y vio a un hombre alto, de rostro anguloso y ojos oscuros, observándola desde la sombra de un portal. Sus rasgos eran familiares, pero su presencia allí resultaba inquietante, como un presagio. ¿Quién es ese?, preguntó Raúl al notar su inquietud. No lo sé, respondió ella, con un nudo en la garganta, pero siento que está ligado a todo esto. Esa noche, Marta no pudo dormir. Se vistió con un camisón de seda negra y se sentó en el balcón, dejando que el aire fresco acariciara su piel desnuda bajo la tela ligera. Sus pensamientos giraban en torno a Víctor, a Raúl, y a aquel hombre misterioso que parecía acechar en las sombras de su vida. Al día siguiente, decidió regresar a la casa de Víctor, buscando respuestas o quizás solo un refugio. Al llegar, encontró la puerta entreabierta y un silencio que helaba el alma. Entró con cautela y descubrió sobre la mesa un sobre cerrado con su nombre escrito con una caligrafía firme y elegante. Al abrirlo, encontró una fotografía antigua, en blanco y negro, donde aparecía una joven muy parecida a ella, junto a Víctor y el hombre del portal. En el reverso, una nota que decía: la verdad no siempre está donde la buscas, sino donde menos imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda. La historia que creía conocer era solo la superficie de un misterio mucho más profundo y peligroso. En ese instante, la puerta se cerró de golpe detrás de ella. No estás sola, Marta, susurró una voz en la penumbra. Pero ahora, el juego apenas comienza. El destino de Marta estaba entrelazado con secretos que podrían destruirlo todo. ¿Sería capaz de enfrentarlos o se perdería en el laberinto de mentiras y pasiones que se abría ante ella? La respuesta esperaba en la oscuridad, donde la luz aún no se atrevía a entrar.